The one and only. The one and only. ¿Cómo estás, Lola? Hola, Lola. Bien, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo has estado? ¿Qué es esto de migrar como aquí de un lugar como Tamaulipas? Pues hubo un... El mío fue más como un exilio en realidad. En algún momento con Teatro para el Fin del Mundo lo llamábamos los autoexilios, ¿no? Que sí eran como unos autoexilios obligados al final. O sea, ya sea por la... Bueno, no, sí, por la violencia. Es que ya sea sistemática, delincuencial, sigue siendo... Claro, violencia. Sigue siendo el origen, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas acá? Yo llegué en octubre de 2013. A ver, 10 añitos justo. Sí. Y... Si quieres regresamos un poquito más, o sea, como cómo entraste al mundo de la música y del arte en general. Pues primero era como para que me aplacara. Yo comencé, mi primera obra de teatro fue como a los 4 años, más o menos. Y pues eso, por desorden de atención e hiperactividad. Entonces, pues hija de un médico y de una enfermera, que ambos estaban trabajando muchísimas horas al día y la nana sí se volvía loca, era como... Pues había que calmarla y que cansarla, porque además pues en la escuela... O sea, yo tengo bien poquitos recuerdos de la primaria porque la pasaba de la chingada. Entonces... Nada, pues yo creo que lo pensaron como una forma de entretenerme y al final pues yo me enamoré de eso y lo elegí como forma de vida. Del escenario. Pero sí, pues como desde los 4 o 5 años, más o menos. ¿Y estudiaste formalmente música o teatro o algo? ¿O música todo fue así? Sí, estudié en The Contemporary... Bueno, no terminé, pero estudié en The Contemporary Music School, el degree profesional de teclado. Y bueno, nada, como ciertas... pues preparaciones, capacitaciones de Limba, de sitios así, pero en realidad muchísimo es como autodidacta. Sobre todo pues toda la parte, o sea, todo lo que hago, por ejemplo, de composición para teatro o para cine, pues sí viene de una forma muy radical de la experimentación. ¿Cómo es que llegaste a eso? O sea, digamos, en mi cabeza es como... Aprendes a usar un instrumento y aprendes a ver dónde funciona, ¿no? O sea, como... Claro. Si tocas con una banda es una cosa, si tocas como para una obra de teatro es otra. O sea, ¿cuál fue como ese caminito de aprender primero a, no sé si el solfeo, ya sabes, o a tocar un instrumento en específico? Pues suena basura en el solfeo. Por eso me rebotaron de la Universidad de Guadalajara. Sí, porque en la Universidad de Guadalajara te dan como 3 rubros, ¿no? Para pasar tu examen. Entonces, nada, en historia me fue excelente, en teoría me fue increíble, reprobé solfeo y te botan. Órale. Pero está bien, al final, no sé, yo creo que todas las grandes tragedias de la vida siempre traen como unas zonas muy luminosas. La primera zona luminosa fue que cuando me botan de la Universidad de Guadalajara, pues por eso me quedé trabajando con mi compañía de teatro en Tamaulipas. Bueno, porque suponía que me iba para allá y que íbamos a estar como aún colaborando. Me regresé y quedó de lleno. Pero fíjate que fue un poco al revés. Yo comencé tocando el violín, o sea, fue mi primer instrumento oficialmente, como a los 14, 15 años, pero es un instrumento muy celoso. Entonces, sí requiere muchísimo compromiso. Digo, la música, el arte en general. Pero con el violín no pude. O sea, me gusta mucho, lo puedo hacer sonar, no pasa nada. Pero sí, ser una violinista me parecía como casi impensable. Justo porque siempre mi onda fue hacia la experimentación, hacia la exploración del sonido. Entonces, justo cuando comencé a hacer teatro, fue más bien imaginar lo que quería que sonara en la escena. Incluso antes de que alguien me propusiera o a mí se me ocurriera algo como musicalizar, pensaba pues es que esto necesita sonar de cierta forma. Entonces mucho de lo que he hecho para teatro, más que con una instrumentación formal musical, tiene que ver con ambientación sonora.
Ejemplo, hicimos una pieza que se llamaba Sangre en la comisura de tus labios, de Arturo Honorio. Y era una pieza de terror, ¿no? Entonces era como un... olvidé esta palabra que es entre el... Antes de llegar al infierno, el purgatorio. Uh-huh. Era una especie de purgatorio de un papá que, bueno, con el paso de la historia te ibas dando cuenta que había abusado de su hija. Pero además la hija sí tenía como una especie de enamoramiento de él. Y era como un ciclo espantoso y asqueroso que yo dije... Es que yo necesito algo que me taladre la cabeza de la misma forma en que la historia ya lo está haciendo. Y sí, como un pleonasmo sonoro. Vale. ¿Sabes? O sea, como si vamos a llevarnos al límite de la incomodidad. Entonces puse un chingo de goteras alrededor de toda la habitación. Y todas... o sea, lo acompañaba yo. Al final hice unos samplers que eran... con vidrios y con clavos y con el serrucho, pero toda la ambientación física estaba hecha con agua y con sartenes que estaban escondidos en las esquinas del foro. Entonces envolvían un poco a la gente. Y los samplers eran hechos en un iPad, en un GarageBand. Pero funcionaban como es que eso es algo que no tienen mucho software profesional de audio, que es como simplemente grabar una cosa y poderlo usar como un teclado, ¿no? O sea, samplearlo inmediato. Es como, no sé, Ableton o Logic. Tienen evidentemente esta función, pero de una forma más sofisticada, en la que tienes que hacer un procesamiento, una extracción de datos, ecualizar. Entonces en Garage es como, tú puedes grabar y luego convertirlo en un teclado. Y eso para mí era una joya bellísima. Entonces tú ibas sintiendo también la escena. Y se iba convirtiendo justo como... pues un poco en lo que el público fuera pidiendo. Por ejemplo, yo tenía mi banco de sonidos absolutamente castrosos y fatalistas. Pero si de repente la pieza se ponía un poco más... tiraba más hacia la nostalgia, o sea, el dolor, o hacia la melancolía. Entonces jugábamos con otras cosas. O me ponía a cantar ahí porque sí, o sea... Claro, pero cambiaba cada función. Sí. Qué chingón. O sea, tenías como sí, como un teclado... Es que se parece un poco el concepto como a los... ¿cómo se llaman? Como a los... boards de radio, ¿no? Wow, los que puedes como... Sí. Eso es así de locutor de los 90s, de que ponías como aplausos, así de Toño Esquinca. Pero con sonidos para la obra. Qué chido. Estaba pensando ahorita que decías todo eso, como que... cómo el cerebro... no todos los cerebros aprenden igual. Y... no funcionan igual, ¿no? Y esta cosa de... o sea, siento que la música... puedes aprenderla de todas las maneras posibles, pero todo el arte funciona un poco como la música, ¿no? O sea, como que si vas a cualquier academia... bueno, es que yo estaba en academias de todo. Estaba en academia de música, estaba en academia de pintura y estaba en academia de cine, güey, ¿no? Y entonces las tres tienen sus reglas y todas son muy diferentes y la chingada. Pero como la música es abstracta y es una cosa que tiene mucho que ver con una conexión como entre las emociones y la habilidad física, técnica, y como la traducción de eso a lenguajes. Claro. Un poco el arte es así, ¿no? O sea, estás tratando de tomar algún pedazo de vida y traducirlo a otra cosa. O sea, como volverlo una pieza que pueda hacer sentir algo a alguien, ¿no? Y eso, pues, es muy abstracto. O sea, como que podrías ponerlo con reglamento y decir, bueno, esto es como lo que estabas describiendo ahorita, pues podría ser como, si lo ponemos en términos cinematográficos, ¿no? Es como, bueno, necesitamos tensión, y necesitamos que haya como cacofonías, y necesitamos que haya como imágenes, violentas, no sé, puedes ponerlo como en muchos términos así, e irlo como aterrizando a algo así tangible, ¿no? Realizable, algo que le puedes decir así como, oye, consigue unos clavos porque vamos a hacer no sé qué. Pero al final es como la selección de eso viene de, pues, tu interpretación de eso, ¿no? O sea, como cómo tu cerebro en particular, más tu contexto de vida, más todo lo demás, se mezcla como en eso, ¿no? O sea, en esta obra, o no sé cómo llamarla, o pieza, ¿no? Entonces, el punto con esto era como
tú dijiste como me corrieron de la escuela por esto del solfeo, ¿no? Y es como, eso no tiene nada que ver ni significa que no puedas hacerlo. Claro. Sino es como, no es académico, ¿no? Es que nunca lo estudié en realidad. Pero, por ejemplo, es que justo lo que hablabas ahora, ¿no? Yo como... Pero supongo que como todos los que hacemos arte y esta pinche cuestión... Bueno, este pinche cuestionamiento constante de qué es arte, qué no es arte, qué sí es arte. Y yo siento que he ahorrado muchísimo tiempo de mi vida y de mi pensamiento respondiéndome que tiene que ver con la provocación. Más allá de la técnica o de la forma o de... Claro. O incluso del contenido, sí muchísimo con la provocación. Y no es que cualquier cosa que provoque sea arte, ni... Ay, no, es que a mí esas discusiones ya... Es que ni siquiera importa, ¿no? ¿Eh? Al final no importa como la discusión. Exacto. O la calificación. Eso creo que es como... hay una banda que quiere calificar eso para validarse a ellos mismos y poderte cobrar porque vas a la escuela o poder decir claro. Que ahí es el pedo. Pero al final... Es que sí, o sea, cuestionarte sí es importante, pero cuestionarte las cosas que valen la pena. Entonces, cuestionarse a huevo que es importante, ¿no? Creo que al final, no sé, pues es el gran fracaso, mi forma de ver. Es el gran fracaso de los movimientos políticos o intelectuales. O sea, ¿qué pasa con la pinche izquierda? La izquierda no funciona porque no se cuestiona, porque son fans de sí mismos. Entonces, creo que si vamos a cuestionarnos acerca del arte que hacemos... La pregunta no es si es o si no es arte, sino si tiene trascendencia y si tiene una provocación suficiente. No me refiero a trascendencia con que vamos a pasar a la historia a través de esto, sino, güey, estoy haciendo esto porque en este momento es necesario y porque quizá históricamente no para el mundo, pero históricamente para mí es importante, güey, y es radical mi necesidad de hacerlo. Claro. Creo yo. Sí, además eso es muy relativo, ¿no? O sea, como en un sentido... que el tiempo cambia mucho las cosas. O sea, algo que pasaba mucho en los 60s y con el arte justo revolucionario... es que se agotó instantáneamente, ¿no? Aunque fuera relevante. Pero es como tuvo un tiempo. Y eso está bien, o sea, no tiene que durar toda la vida. Pero luego pasaron otros 30 o 40 años y otro arte que era oscuro en ese mismo momento empezó a resurgir. Y es como que todo es válido en ese sentido, creo. Como que nunca sabes muy bien el alcance real que va a tener, ¿no? O sea, porque sí hay una parte de urgencia, pero también hay otra parte de... hay muchas cosas que decir, ¿no? Al respecto de la vida. Es que, bueno, no sé, al final la urgencia no es solo social, ¿no? O sea, a veces hay... Exacto, que es lo que decías. Urgencia que viene de la tripa nomás. Sí, como es relevante para ti por alguna razón. Y entonces la gente empieza a descubrirlo después y es como, mira, esta persona también estaba en ese lugar, ¿no? Sí, es como... tocaste otro tema que es como esto de que no se cuestionan a sí mismos. Creo que, a mi parecer, un poco el asunto institucional, pues está diseñado para no cuestionarse a sí mismos. Porque si se cuestionan a sí mismos, pierden el poder que tienen sobre los demás, ¿no? Que es como... hay una cosa como de discurso político de no, es que estamos en constante avance y no sé qué, ¿no? Que es una mamada, es como el gobierno, pues. Pero al final se trata de mantener un estatus y como un lugar, de privilegio, básicamente, ¿no? Y que nadie dude. Sí, que nadie dude que las bellas artes son bellas y que nosotros sabemos cuáles son, ¿no? Claro. Y ese es como el punto con el que nunca he estado de acuerdo después de estar en todas estas instituciones también. Que era como, es que nada de eso tiene sentido a la hora de crear, ¿no? Porque es como... si yo a la hora de crear siento que estoy haciendo las cosas correctas, mi cuerpo y mi mente y todo me está diciendo que es por allá, y ustedes me dicen, no, es que tiene que ser por aquí, porque si no, no es arte. No tiene sentido, ¿no? O sea, es como... no estoy haciendo un producto. No estoy haciendo un comercial. No estoy haciendo un gansito. No estoy haciendo esto para complacer a una banda. Sino estoy haciendo esto por una necesidad, ¿no? Justo. Claro. Y es que, claro, a eso me refería también con hacernos preguntas importantes, ¿no? O sea, yo ya dejé de cuestionarme lo que es el arte en serio, lo que no es el arte en serio. Claro. Para hacerlo, más bien. Es que, no sé, yo en este momento creo que artísticamente me siento exiliada de todos, hablando de exilios territoriales. O sea, el otro día estaba hablando con Jesús Alonso, que es el
Bueno, es un amigo, expareja, el baterista de Corcovado. Y como yo estoy muy contenta con mi cumbia. Bueno, con nuestra cumbia es una cosa que me tiene ahorita súper feliz y ya te contaré por qué me hace tanto sentido. Pero me decía como, bueno, Lola, y es que ya no vais a hacer música en serio. Y como, o sea, la cumbia no es en serio, ¿o cómo? O por lo que se baila no es en serio, ¿o cómo? ¿Y sabes lo que es la salsa? Dije, no mames, jamás he podido tocar 4 pinches compases de salsa a tiempo en el teclado, güey. Son complejísimos. Pero además entonces... eso es como... Si has estado en un concierto de Oscar de León o de quien quieras, sabes que lo serio está ahí. O sea, es como el sabor es real, güey, ¿no? Claro. Y la gente que está ahí, que trabaja y que se fueron ese día y vienen con su uniforme de la gasolinera y están bailando como nunca antes... Ese momento de su vida nunca se les va a olvidar, ¿no? Y es en serio, porque es en serio para ti. O sea, porque es tu vida, ¿me explico? Y porque alguien lo escribió, y porque alguien lo creó, y porque alguien está ahí ejecutándolo, y ambos están compartiendo de su tiempo, ¿sabes? Como... Ajá, sí, es absurdo. Sé, ¿qué cosa más en serio hay que brindarle tu tiempo a algo? Claro, tu vida, entonces, ¿no? Porque sí. tú le dedicas tu vida a lo que haces. O sea, eso es algo... Por eso estás un poco aquí, porque cuando te conocí y platicábamos de los procesos y me decías, es que voy a ir a Tamaulipas, que ahorita nos cuentas de eso, a hacer lo de las... Son como performances, ¿no? Que hacen en lugares. Yo decía como, esto implica tantas cosas que no puede no ser en serio, ¿no? O sea, eso ni me lo cuestioné, sino es más como, órale, ¿no? O sea, hay un compromiso con algo. Entonces, creo que mientras sea tu vida, pues haz lo que se te pegue la gana, güey, ¿no? O sea, el reconocimiento eso es otra cosa. Ayer fue bien bonito. Fui a una estación de radio que se llama La Machincuepa. La Machincuepa. Perdón. Es que nunca sé dónde ponen la N, pero o sea, no es que no me acuerdo de la radio. Es como Machincuepa. Ajá, pero también dicen Manchicuepa y claro. Entonces dije ya, no sé, perdónenme, solo olvidé dónde estaba la N. Pero bueno, yo al final como que dije, qué verga, pues yo ahorita no sé qué voy a llevar, solamente voy a hablar de la cumbia. Y resulta que la persona que estaba ahí es una persona que me conoce desde hace muchísimo, o sea, que es una persona que me conoce de hace años, que sabía de mi trabajo. Yo estaba nerviosísima porque dije, güey, no sé nada de lucha libre, pero nada... Terminamos teniendo una plática preciosa, pero que justamente venía de eso, ¿no? Y venía como de... Pues es que al final yo cada que cambio de estación siento que ya todo lo demás como quedó atrás y... Claro. Y perdido en el abismo. Y no, pues resulta que hay gente que sí lo conoce y que lo sabe y digo... Pero, güey, o sea, es que... Esa parte es también muy bella y más allá del pinche mame del ego... Que ya yo tengo un chingo de pedos de ego como todos los artistas, pero más allá de eso, fue un hallazgo precioso, fue como un recordatorio de que seguimos forjando y tejiendo una historia, que no es como que haya cortado toda la música que hice antes y ahora esté haciendo cumbia, sino no todo eso me llevó a lo que estoy haciendo en este momento, aunque pareciera no tener relación. Claro, pero sí la tiene, ¿no? O sea... Digo, finalmente somos mexicanos y hay como un chingo de cosas. O sea, somos la mezcla de todo, ¿no? Y creo que un poco como que lo chido de ser artista, es como decirlo así, también es raro, ¿no? Porque está como tan relacionado con ese mundo que me da mucha hueva. Así como... Pero es que pues, hay absoluta libertad en realidad de hablar de lo que sea, ¿no? Y nuestra cultura es muchas cosas. O sea, es como... Pues la lucha libre es parte de esa cultura muy cabrón, ¿no? Pero no solo eso, pues también el querer ser gringo, ¿no? De alguna manera, como ahí como bajita la mano en ciertas clases sociales, o un poco el odio a nuestra propia cultura. O sea, hay muchas cosas de qué hablar. Entonces, como que siento que justo vas descubriendo capas nuevas conforme te vas acercando a mundos quizás nuevos, o quizás que sabes que estaban ahí, pero, ¿no? Y eso está chido, o sea, es como bien dices, es parte de una trayectoria, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo es esto de las instalaciones que hacías? Bueno, en Tampico, Tamaulipas,
Tampico tiene dos grandes abandonos, que el primero es en una inundación en los 50. Entonces hay como grandes proyectos industriales y bueno, además está este rumor precioso que yo nunca sabía si es cierto. Eso sí es una de las cosas que jamás he cuestionado porque me gusta tanto la historia que digo, sí es cierto y así me lo voy a quedar yo. Pero se decía que Porfirio Díaz tenía una amante en Tampico y que a esa morra le encantaba Nueva Orleans, entonces que Porfirio Díaz le monta un Nueva Orleans en Tampico. Y por eso tiene mucho sentido, sí. Y por eso muchísimas edificaciones, muchísimos hoteles, muchísimas construcciones iban de eso. O sea, si tú ves la Plaza de la Libertad y la Plaza de Armas, el estilo está totalmente orientado a eso. Hay restaurantes, o sea, hay por ejemplo, un restaurante que se llama Pequeña Nueva Orleans. Hay muchísimo movimiento muchísimo movimiento, me junto con esas personas, pero hay movimiento de jazz y de música que tiene muchísimo que ver con la Nueva Orleans de los 30s. Entonces, bueno, estaba como todo este proyecto arquitectónico, como el proyecto industrial, se hace una isleta de fábricas que se llama la Isleta Pérez. Se inunda toda la chingada en 1950. Las fábricas quedan irreparables. O sea, era muchísimo más barato volver a hacerlas en otro lugar que repararlas, porque se pudre todo, porque están muy cerca del mar, porque la sal, porque todo. Entonces se abandonan muchísimos edificios, se abandonan muchísimas fábricas. El segundo gran abandono pues viene a partir de 2007, 2009, con la ola de violencia, y la gente comienza a dejar sus casas. ¿Y qué pasa? Pues el narco comienza a tomar estas casas como casas de seguridad, como cuarteles, como lo que quieras. Entonces, bueno, Ángel Hernández, que es un dramaturgo bastante reconocido acá, es uno de mis mejores amigos y compañero de batalla también, y pues mi hermano, en realidad, mi hermano de corazón, decide, no me acuerdo qué año era, porque es mayor. La Guarda es el espacio Ocupa que tiene más tiempo en Tamaulipas y es un foro de teatro. De hecho, el gobierno ha intentado como quitarlo de ahí para hacer un estacionamiento, y La Guarda pues al final es resistencia, ¿no? Claro. Y este es el primer centro que se toma, y luego comienzan en 2012. Comienzan a tomarse más espacios. En 2012 se establece como un festival, el Festival de Teatro para el Fin del Mundo. Y que es el Festival de Teatro para el Fin del Mundo, es la intervención escénica de espacios en abandono marcados por la violencia. Entonces, ¿qué pasa? Se rompen cadenas de esta banda, se sanean los espacios, se desescombra, se montan espacios nuevos. En un inicio, pues sí se hacía un montaje muchísimo más elaborado, ¿no? Como se tapizaban las paredes, se hacía arte objeto. Había un espacio bellísimo que se llamaba Antígona, que todo el espacio central de la construcción era un árbol gigante, que estaba como de cierta forma rodeado por una casa, que la casa era verde por el musgo que tenía dentro, y la naturaleza ya había vuelto a tomar ese territorio. Entonces era una casa que en realidad estaba montada con la naturaleza, con los árboles, se tapiza con moscas, con ilustraciones de moscas, se hace arte objeto con colchones, todo era un sitio bellísimo. Se comenzaron a hacer tocadas, se hacían varios eventos ahí. Nosotros de hecho dimos varios talleres de danza. En 2014, 15 se hacían tocadas de punk y tocadas de underground. Y bueno, pues nada, al final, como no se le estaba dando nada a quien se le suele dar, se hizo un trato con gobierno para que lo derribaran. Nos derribaron Antígona, nos derribaron otro espacio que se llamaba Prometeo. Bueno, Prometeo sí era un poco riesgoso, pero no sé, hay muchos edificios que se están cayendo en Tampico y no se tiran, se tiraron los que estaban ocupados por nosotros. Era un ataque, pues, directo. Había otro Prometeo, el primer Prometeo, que también se retiró, o sea, ya después de que habíamos desescombrado y de que se había hecho un saneamiento del espacio, también lo toma
gobierno para hacer un centro cultural que jamás se ha hecho. También tenemos, bueno, la intervención que es como es el espacio también que tiene más tiempo, pero que nunca se ha, por parte de nosotros, que nunca se ha intervenido tan formalmente. Los que sí lo intervinieron con pintura y con instalación y todo fue el colectivo Rupestre, que son unos compas de Hidalgo que están locos. Así, ellos se mudaron hacia la azotea a la azotea del hospital, que es un hospital en abandono, el Hospital Canseco. Bueno, en abandono, entre comillas, porque hay gente viviendo abajo, ¿no? Okay. Este hospital lo han querido tirar, pero hay toda una comunidad de personas que viven ahí. Pero pues ya también convivimos con ellos. Entonces estos vatos tomaron la azotea, hicieron pintura rupestre, cocinaban ahí, se bañaban ahí, tenían un sistema de polea para subir agua y para subir cosas hasta el último piso. Wow. Una belleza. Es como Mad Max, todo esto que me cuentas. Sí, sí. En general. No, una vez estaba así, la vez que más estuvimos tranquilos con el festival, veníamos el Ángel y yo en la camioneta y le digo, güey, ¿no sientes que está todo como muy tranquilo? Y dice, sí, está todo muy tranquilo. Nosotros vemos venir al Zaire, que es un personaje de TFM. Nos venía al Zaire corriendo, no mames, se metió el ejército, que nos van a sacar, que se van a llevar a los rupestres, que van a correr a toda la gente, que ya todo valió verga. Nosotros, no, güey. Subimos, comenzamos a hablar con ellos. Les explicamos de qué iba. Al final, pues, se quedan para comprobar que no había intercambio de drogas, que... Claro, que no era... Claro, y dudo, o sea, tenemos fotos al final... Porque estos vatos, desde esa mañana, pusieron a cocer una olla así gigante de frijoles para después de la función. Entonces, al final, estábamos comiendo frijoles con los soldados. Alrededor de una fogata en la azotea del hospital. Mira. Del hospital abandonado. Qué escena. Hay otro, por eso quiero que vayas. Sí. Hay otro hospital, que es el Hospital Naturista, que está frente a la playa. Y bueno, ahí es otro tema. O sea, el Hospital Canseco, pues al final está en el centro de Tampico, hay gente habitándolo, es un poco... Socialmente es un poco más amable. El Hospital Naturista no, el Hospital Naturista se usa para... Bueno, es que no sé qué tan riesgoso sea todavía decirlo, pero... Se usa para... tratos, pues, para tratos, para desechos, para... Pues sí, es como un vertedero, pues. Okay. Y nada, hemos tenido ya como dos situaciones ahí. La primera fue que no tuvimos luz, la gente no llegaba y había amenaza de que nos iban a caer. Y la segunda de repente llegamos y hay una manta gigante que cobra. Es que aparte es bellísimo porque tiene una alberca, es que Tampico era un gran lugar de inversiones y de proyectos y todo se fue al carajo. Es que justo en este segundo abandono del que hablábamos, había todo un proyecto turístico y ecoturístico para la zona playera de Tamaulipas, para la pesca, para Tampico. Todo se fue a la mierda. Pero el Hospital Naturista fue más o menos de los 70s, creo que te estoy mintiendo, pero en teoría por ahí. Y nada, pues ahora o es el vertedero de esto que hablamos, o también lo están usando ahora los políticos como para hacer eventos que aún no entendemos muy bien de qué van, pero es que el espacio, o sea, es un hospital gigante frente a la playa, es un hospital gigante todo grafiteado frente a la playa, que tiene una alberca y que tiene una vegetación que no te crees. Wow. Suena maravilloso y a la vez terrible. Sí. Está muy loco. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Este año, en diciembre. El año pasado. Este año, ajá. Bueno. Sí. Este año en diciembre. Bueno, yo viajo en el tiempo. Sí. Sí, estuvimos ahí en diciembre. Este año fueron un poquito más... Bueno, estos 2 últimos años han sido un poquito más... Pues no más pequeñas, pero más contadas las intervenciones, porque antes sí nos íbamos a todos nuestros sitios. Bueno, no, fuimos al Hospital Naturista, fuimos a una purificadora abandonada que se llama Mariana, que está frente a las vías del tren, justo en la Isleta Pérez.
Ah, bueno, es que lo que no les conté de la Isleta Pérez, que también se hizo un sitio de intercambio. O sea, ya era un intercambio de negocios, pero no de negocios legales, pues. Entonces, pues ahí sí que sufrimos amenazas. Ahí a Ángel le quitaron cámaras, A ver, es que nuestro pedo fue que crecimos todos, yo creo, viendo Noviembre. Entonces, yo creo que cuando... O sea, yo llegué acá cuando tenía... Iba a cumplir 22, güey. Entonces, antes de eso fue cuando tuvimos la compañía de teatro. 2012, o sea, era 2013. 2012 se inaugura ya como tal el Festival de Teatro por el Fin del Mundo. Pues éramos idealistas, nosotros sí creímos que íbamos a cambiar el mundo con arte, que íbamos a tomar las calles y que le íbamos a ganar a estos vatos y que íbamos a recuperarlo todo. Y pues al final sí nos perdimos en el camino, o sea, al final quedamos menos de la mitad de las personas que comenzamos el proyecto en Ciudad Victoria. En Tampico no, en Tampico está Ángel, está el equipo, ha ido un poco, pues tuvo quizá un poco más de respaldo. Nosotros en Victoria teníamos otro proyecto también que se llamaba El Cacas, que fue antes de que se pusiera de moda decirle así a tu ex. Porque era el Centro Alternativo de Creación Artística S. Y la S estaba pendiente porque la sustentabilidad estaba pendiente. Pero entonces era también un territorio ocupa que estaba en un segundo piso, en una obra en negro. Metimos un telón, metimos una pantalla de cine. Teníamos, o sea, eran 4 eventos los que hacíamos, que era el Cine Cacas, Letras Gratis, que era de literatura, musiquismo, que era como un micrófono abierto, y Libre Escénica, que era tal cual como una especie de mini festival de artes escénicas que se desarrollaba ahí. Teníamos paralelamente una compañía de teatro que se llamaba Itinerantibus, con la que estábamos haciendo una pieza que se llamaba Cuando llegues a Tar, que era una versión de Fando y Liz para niños, ya sé, pero te juro que funcionaba. Es que basado en los textos de Raval, en los personajes de Raval, sí hay personajes que podían tener que ver con los niños, que estaba el Fénix, el gato, pues el niño, Adán. Entonces todos estos personajes, pues no te hablaban solamente del fin del mundo, sino te hablaban de la última ciudad en pie. Entonces era este niño que cotorreando con Adán le dice que no, no hay pedo, vamos, güey, va a estar con madre. Y el niño dice, mamelón, sí, vamos. Y en el camino pues encuentra un cisne, un fénix, un gato, se la pasa chingón con ellos. Y de repente llegan Calancoe y los villanos con su show de fuego a decir de que, güey, ¿de qué hablas? El mundo ya se acabó, güey. O sea, pero ¿para qué luchas? Y el morrito era como, claro que se puede luchar. Entonces, si había una forma familiar de ver Fando y Liz, según nosotros, pues estábamos chamaquitos también. No, pues igual suena bien. No lo voy a... Estaba muy bien porque justo todo el trabajo era de... Perdón. Todo el trabajo era body paint y eran máscaras que justo mis amigos hacían. O sea, el body paint nos llevaba... O sea, era una obra para teatro de calle. El body paint nos llevaba como 7 horas y en la primer función llovió. Y nosotros, esto es una broma. Llovió, el gordo le dio un trago al tiner, no, o sea, todo estuvo mal. Pero pues estuvo muy chula. Ya teníamos la compañía de teatro, teníamos esto y además hacíamos video para gobierno, que era en realidad donde, o sea, a ver, sí nos pagaban padre con las funciones de teatro. Lo que cobrábamos en el Cacas era para pagar la luz. De ahí no se sacaba un peso, pero pues la banda creía que sí. Claro. Y en realidad pues nosotros nos manteníamos de hacer video para gobierno. Tuvimos esta gira que era con el Festival Internacional Tamaulipas. Y regresando de Güemes, pues nos íbamos a ver al siguiente día. Éramos 5 personas las que estábamos en el Cacas. Un amigo que está ahora en Estados Unidos, Fernando Landeros, Jefte Olivo y Omar Vázquez. Y pues nada, llegamos un lunes y el martes en la noche los desaparecieron a los 3, a Fernando, a Omar y a Jefte. Hay como 1 millón de teorías, hay muchísimas personas que piensan que
bueno, que piensan que tuvo algo que ver con el cacas. Es que hay muchísimas cosas, ¿no? Claro. El lugar donde ellos vivían resulta que en algún momento también fue un punto de venta. Yo me enteré, un año después de la desaparición, me enteré que había un dealer que se ponía abajo de nuestro centro cultural, vendiendo cosas que además no eran Claro. de los que estaban establecidos. De los que estaban establecidos. Entonces, esa semana hubo limpia hubo limpia en mi ciudad. También se llevaron una amiga 2 días después. Pero pues al final nunca se supo nada. El 30 de julio cumplen 10 años de desaparecidos. Y a mí, un año después, me contactaron de acá, de la unidad de desaparecidos. Tenían toda la información mal. Información que supongo que les dio el gobierno de Tamaulipas. Y que decía que eran dealers, que eran cosas que ni al caso. La única persona del Instituto de Cultura de allá que brincó por ellos fue la maestra pintora Laura Casamitiana, que es una mujer a la que admiro y respeto muchísimo. Fue la única que sí dijo, sí, ellos estaban trabajando con nosotros, porque de hecho ellos estaban haciendo un taller de títeres comunitario con niños. O sea, ellos estaban haciendo un espectáculo de fuego en la calle, porque pues ves que todo trabajo de gobierno te lo pagan hasta que terminas el proyecto. Entonces, bueno, allá así funcionaba. ¿Cuándo te lo pagan? Cuando te lo pagan. Entonces ellos, para meterle varo a la camioneta, porque pues la comunidad estaba lejitos, hacían show de fuego, le ponían un varito y así iban a dar su taller. Entonces justo cuando se los llevaron estaban haciendo un show de fuego en un semáforo. Ella fue la única que dijo sí estaban trabajando con nosotros, sí eran actores, sí eran titiriteros, sí eran... Claro, pues es que nunca quieren... Como que la estrategia del gobierno siempre es decir como, pues es que algo hicieron, ¿no? O sea, estaban involucrados en algo. Para que ya nadie brinque ni digas nada. Y es como... Es como una manera automática de lavarte las manos, ¿no? Claro, de hecho cuando desaparecen a Janet, a una amiga que desaparecieron como 3 años antes, con toda su familia. O sea, con sus papás, con sus hermanos. Ella era una fotógrafa que era parte de un colectivo que se llamaba Ruido Vaginal. Entonces era un colectivo internacional. Entonces estas morras comienzan a hacer denuncia, consiguen que Derechos Humanos vaya, y cuando va a Derechos Humanos lo que dice el gobierno, lo mismo, no, es que estaban coludidos. Y luego la abuela de Janet llamó a otra amiga nuestra y nos pidió que lo dejáramos ir. Y ahí quedó. Claro. Creo que es la primera vez que hablo públicamente de eso. Vale. Pero sí, o sea, fue la versión que dio el gobierno. Dijo, no. No, pues seguro estaban en la maña. Claro. Sí, pues es la salida fácil. Pero pues al final eso, ¿no? O sea, yo ahora sí creo que hay que hacer revolución, sí creo que hay que ser idealistas, pero también creo que hay que ser inteligentes. Nosotros éramos unos chamacos a los que sí nos ganó la pasión y sí creímos que se podía. Y no es que creyéramos que no había pedo, porque sabíamos que había pedo, pero sí era como, huevo, yo me voy a morir haciendo arte. Pues sí, carnal, pero también tienes un jefe y una jefa y un hermano. Y al final yo terminé yendo acá por eso, porque pues me tocó hacer la denuncia, informar, avisar a las familias, que aparte imagina, o sea, porque aparte los contactaba por redes y era como que verga, güey, es que, o sea, necesito que me des tu teléfono, pero ¿cómo le vas a dar tu teléfono a una desconocida? Pero de la misma forma, ¿cómo te explico por Facebook que tu hermano está desaparecido hace 2 días en Tamaulipas? O si te va a llegar un mensaje así de alguien que no conoces bien a decirte esas cosas, pues también en el mundo en el que todo el mundo está fingiendo que no es, que es o no es algo, sí está cabrón. Sí, porque no hay como una manera de hacer protocolos de seguridad cuando no tienes casi nada, ¿no? O sea, y cuando los hay, pues no se te ocurre nada a esa edad. Sí. Exacto. Sí, pues es una guerra tal cual, ¿no? Sí, pues, o sea, eso, la revolución necesita estrategia y cabeza fría. Sí, además, o sea, bueno, también si lo vas hilando como hacia de dónde viene este problema, pues es un problema mucho más profundo y que está en todos lados, ¿no? O sea, no es nada más la violencia o el narco o el crimen organizado, sino es como, pues, cómo funciona la economía y quién tiene el poder y cómo es que estás encerrado en
universo económico desesperante, ¿no? Así de no puedo realmente salir adelante casi de ninguna manera. Y estas opciones están ahí, financiadas por, como todo el mundo, como diría, acabo de ver un video de Jalife que decía así como, pues, la DEA controla el narco en México, siempre se ha sabido, ¿no? Y es como el güey de las noticias, ¿qué? ¿En serio? Así de, no, eso no es posible, claro. ¿De Pues, qué hablas? la narrativa es así como, hay malos y hay buenos, y pues el gobierno es bueno, el gobierno de todos Por lados, supuesto. ¿no? Y es como, pues no sé, güey, o sea, si cuando tú tratas de cruzar la frontera como ciudadano de cualquier lado, ¿no? O sea, mexicano o sudamericano, centroamericano. Y es un pedo, güey, ¿no? Y tienes que recurrir, obviamente, al crimen organizado. O sea, un pollero, te avientas el desierto. Son millones de riesgos, cuesta dinero, güey, ¿no? Y pues a veces pasas. Y así pasa un chingo de gente, ¿no? O sea, ¿tú crees que eso es como accidental? ¿No? O sea, el país con el ejército más cabrón del mundo es como... Ah, sí, no, se nos cuelan algunos. Claro. Ay, sí, güey. Y a nosotros se nos cuelan unas armas, ¿no? Así de... Por supuesto. ¿Quién sabe cómo llegan aquí? No sé, es como... Está cabrón, güey. O sea, entiendo lo que dices y no tengo ni idea de cómo podría funcionar una revolución organizada, ¿no? O sea, como... Porque es que desde el escenario que elijas también. O sea, yo ahora mismo ni siquiera podría pensarlo. Uh-huh. Que era como lo que te decía el otro día sobre la frustración, ¿no? Como, güey, es que tengo un chingo de necesidad de accionar. Pero no se me ocurre una sola acción útil o práctica. No, y además son tantas cosas, ¿no? Porque eso era sobre lo de los migrantes que pasó hace unos días. Pero pues diario pasa algo, cada semana pasa algo. Y no solo aquí, ¿no? O sea, es como... Aquí hay una y luego en el mundo hay otra y luego descubren alguna cosa nueva y parece que la amenaza viene por otro lado. Entonces es como rebasante, ¿no? Pero creo que hay algo que sí estabas pensando y que toda la gente con la que trabajas estaba pensando, que es como el cambio con la gente inmediata, ¿no? O sea, el cambio social a este carnal que vive al lado de mí y está valiendo pito, ¿no? O sea, eso creo que es más... importante en un sentido como real, ¿no? Porque claro, el alcance que tenemos nosotros como artistas, entre comillas, o como personas, ¿no? Que viven en una cierta ubicación social, ¿no? Y económica, pues sí es limitado, obviamente, ¿no? Pero no está limitado a lo que sí puedes hacer, ¿no? O sea, a la banda que tengas cerca, a la banda que veas que tiene... Digo, ya sé que esto empieza a sonar así como el cambio está en ti mismo, pero... pero el cambio sí puede ser tangible en el sentido de... O sea, el discurso ideológico y de hablar... No solo de hablar, sino de hacer cosas que tengan una incidencia directa, ¿no? O sea, como lo que hacían tus amigos, pues estaba muy chingón. Lo de ir a dar, a enseñarles marionetas a los niños, ¿no? Eso, pues, es un cambio real. Tan real que tuvo consecuencias reales, ¿no? Y es muy triste. Pero eso quiere decir que sí estaba pasando algo. Es que, claro, pero es que al final eso es lo que yo siento que la banda no ha entendido lo que significa cultura comunitaria, porque yo no sé quién les metió en los 3 gramos de cerebro que hacer cultura comunitaria es llevar shows a las comunidades. Y, o sea, está muy chulo, vamos a llevar cine, vamos a llevar teatro, vamos a llevar... Claro, lo que es como un medio de vida, ¿no? Claro. Pero eso no es la cultura comunitaria. No. La cultura comunitaria tiene que ver con el intercambio. Claro. Y con la retroalimentación entre 2 comunidades que se unen y se integran y se nutren. el taller que... Bueno, ellos daban ese de títeres. Mi taller es uno que se llama Música del Cesto, que en realidad es una gran trampa. Pero tiene que ver justamente con este diálogo. O sea, ¿por qué? Porque yo digo que vamos a hacer instrumentos con material reciclado. Y evidentemente me encanta hacer sonar la basura. Pero el objetivo en realidad, o sea, con el tiempo que se prevé, no se pueden hacer instrumentos tan complejos. Entonces hacemos o batucadas, o sea, ¿sabes? Como un conjunto de tambores y de cosas. Hacemos panderos para que sí los puedan pintar. Hacemos una especie de banjos con una cuerda que también suenan chulo. Pero el objetivo en realidad es escuchar a los morros.
Porque ellos eligen el tema y ellos escriben la canción. Claro. Entonces, por ejemplo, fuimos en el Festival de la Bestia, que es un festival interdisciplinario para el migrante. Fuimos a Arriaga, Chiapas. En Arriaga estaban los niños encerrados porque había una camioneta blanca que estaba secuestrando niños para trata de blancas. Entonces, nosotros íbamos casa por casa, aparte la responsabilidad. Claro, sí. Íbamos casa por casa por los niños, íbamos a trabajar y los regresábamos a sus casas. Entonces, obviamente los niños estaban, por un lado, súper contentos. Obviamente no pudimos armar nada de instrumentos porque, no había momento para que se concentraran en nada. Lo que hicimos fue una batucada que estuvo preciosa. Pero fue una batucada con cubetas, con garrafones, pero sí escribieron la canción. Porque sí tenían un chingo de cosas que decir. Lo que los niños hicieron fue un rap para los vatos que se los estaban robando. Wow. Y el rap como comienza hablando de Arriaga, y dice Arriaga es tren y mercado, es... no sé, algo de jugar en el río. Ir al centro con los primos. Y luego al final terminan diciendo como de que las mamás lloran, güey, porque vienen a robarnos y hoy se llevaron otro niño y no vamos a dejarnos y son ellos, ¿no? Claro. Al final. Entonces yo digo, güey, claro que se pueden hacer cosas desde el diálogo y no es que esto vaya a tener un efecto inmediato, pero entonces ya sabemos que están conscientes, sabemos que están despiertos y sabemos lo que piensan y lo que podría hacerse. También en Matamoros tuve un niño que era como... bueno, esta comunidad específicamente había muchísimos hijos de prostitutas, que ya los hijos de prostitutas pues son hijos de personas que creyeron que se iban a hacer cargo y evidentemente no. Y que creyeron que les iban a dar una mejor vida y evidentemente no. Pero los niños siguen siendo fans de estas personas. Entonces, como este niño que... ¿Sabes? Como el niño que llega y a todo dice que... ¿eso qué? ¿Y eso para qué? Y guácala, ¿y si lo vas a hacer? No, hombre, no lo pintes. ¿Sabes? Como el que quiere mandar a todos atrás. Y nada, al final yo siempre les pregunto, al principio siempre les pregunto qué quieres ser de grande, qué tipo de música quieres que sea la canción y no sé qué. Y este niño como, ¿qué música te gusta? Pues el Cártel. Eso no es música, güey, o sea, el Cártel de Santa, la canción del Cártel, el Cártel, todo lo que habla del Cártel. Y que bueno, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y voy a ser sicario. Y yo, no, pues está chingón. Y ya, total, antes de irnos, como el morro nos dice, pues bueno, voy a ser sicario, pero así todavía en su plan de mamón. Cuando le dimos su guitarrita, se puso a tocar y estuvo cotorreando, se calmó un chingo, ayudó a escribir la canción. Y luego ya cuando nos fuimos nos dijo, bueno, voy a ser sicario o guitarrista. Pero así todavía, en cool. No mames. ¿Cuántos años tenía? Como 7, 8 años, yo creo. Claro. También está cabrón, ¿no? O sea, la cultura siento que es lo más fuerte que existe, ¿no? Que por eso también me parece absurdo que nuestro gobierno ni siquiera lo use para sus propios objetivos, claro. Malignos, ¿sí? O no sé, güey, ¿no? Pero es como la cultura es lo más poderoso. Los gringos lo saben tan bien que pues han invadido el mundo con su música y sus películas desde hace un chingo, ¿no? Y es como... Y pues el narco hace lo mismo y... Claro. Y todo el mundo está un poco... La cultura es como pasa aunque no quieras, ¿no? O sea, la sudas, pues. Es como tú eres un morrito que creció en un lugar y pues la cultura te invade, cabrón. Y ya eres parte de eso, ¿no? O sea, sin darte cuenta. Y lo replicas y la chingada. Entonces es como... Es así de poderoso. Está muy chido lo que dices en cuanto al intercambio. O sea, siento que es como esta cosa de yo te enseño lo mío y tú me enseñas lo tuyo, claro. ¿no? Así como vamos a ver qué podemos hacer juntos. Porque creo que hay un pedo también muy... Pues paternalista o muy blanco, muy como lo quieras llamar. De llegar a lugares como con la idea de rescate o como con la idea de enseñarles cosas y es como... Pues no es tan así, ¿no? De llevarles cultura. Es que de entrada esa idea es... Es más como... ¿Cómo hacemos que su cultura como que claro. Efervesca un poco más? O como que más gente sepa que existe, ¿no?
Pero aún así siempre se acerca creo que es como una cosa de cosmovisión. O sea, de verlos como alguien que te necesita. Cuando en realidad nos necesitamos mutuamente, ¿no? O sea, porque somos parte además de lo mismo. Pero siempre los vemos como si fueran otra cosa. Y generalmente inferior, ¿no? Esa es como la idea que creo que institucionalmente es muy clara que es así, ¿no? O sea, como, estos güeyes están abajo. Pero es como... Pues no... Todos estamos abajo. Todos estamos igual, güey, ¿no? O sea, es como hay que levantarnos juntos. Pero sí es... Yo estuve en Arriaga en algún momento haciendo otro tipo de chamba y conocía... Y pues sí se sentía un lugar raro. O sea, como... Dejadito de Dios. Sí, y como que pues la gente es desconfiada, ¿no? Naturalmente. Sí. Y se sentía mucho eso. Y bueno, ahí pasa la bestia, ¿no? Justo. Sí, pues sí, por eso. Por eso estaban ahí. Por eso es el Festival de la Bestia. O sea, van a los lugares en los que pasa el tren. Es correcto. Y eso es como una vida... O sea, lo que me llama la atención con los niños en todos los lugares a los que he ido, que sea una zona muy peligrosa o nada más solitaria o aburrida hasta cierto punto, ¿no? O sea, como de pues, que no hay luz ni siquiera. Claro. Los niños se parecen mucho en casi todos lados. O sea, como en esta cosa de que pues, buscan jugar siempre. Todos son mexicanos, entonces todos tienen más o menos la misma como cultura, aunque sean digo, en Chiapas luego hay culturas mucho más fuertes, ¿no? Pero aún así, es como los referentes son más o menos los mismos. Eso me da mucho la atención. Eso quiere decir que hay algo que sí nos permea a todos y que sí nos comunica, ¿no? Y que no queremos ver. No estamos tan lejos, pues. Está muy chido como... Si pueden, viajen. Viajen en su propio país. No, porque también eso es algo que hablaba con alguien más, que era como... Cuando tú tenías 12, yo tenía como 20. Y entonces... Viajar en el país era como mucho más tranqui, ¿no? O sea, no había tanto pedo. Y podías ir a conocer a un chingo de lugares. Era como otra cosa, pues. Claro. Un México muy tranquilo. Siento que México puede ser muy tranquilo si no hay. Y puede ser horriblemente violento también. Y es como... Creo que todo el mundo está cansado, ¿no? O sea, no sé si eso es algo que a ti te... De estos 10 años que llevas aquí, que regresas y que vas y que vienes... Como que... Pues ya... Ya, ¿no? Ya estuvo. O sea, ¿cómo podemos bajarle a la violencia, pues, en general? Suena como muy inocente o muy... ¿No? Como que ¿cómo chingados podrías hacer una tregua, ¿no? Claro, es que sí es agotador al final. Porque... Bueno, un infinito de porqués. Pero al final te hace pensar como... Es que en lo mismo, a eso creo que se refería el término también de autoexilio, ¿no? Es como, güey, es que estoy harta, pero sí sería distinto. Mi Ciudad Victoria, en algún momento de los 90s estuvo en el ranking de ciudad más segura del país. Wow. Y mi papá, pues, no sé, siempre lo decía, ¿no? Y en la casa era como de puertas abiertas por las noches, como no pasaba nada, claro, o sea, de salirte a jugar con tus compas, aunque oscureciera, como todo estaba bien. Todo estaba bien. O sea, en realidad el pedo, bueno, acá comienza en Nuevo Laredo y luego, bueno, el surgimiento de... Es que fíjate que eso sí son mis Voldemort, güey. O sea, yo sí no digo los nombres. Está bien. Porque... tienes que decir. Pero bueno, surgen estos entes nuevos y Tamaulipas se va a la chingada. Pero entonces, o sea... Sí es un nivel de hartazgo. En la universidad, mis compas y yo teníamos... O sea, no era un acuerdo, pero algo que platicábamos en cada peda, que era como... Güey, si no... Porque pues hay principalmente dos bandos en Tamaulipas, ¿no? Unos que son los que regularmente están en la frontera, que son más vieja escuela, y los otros estos entes nuevos de los que estamos hablando. Entonces pensábamos, güey, si un día...
nos persiguen los entes, güey, yo corro y me estrello con un árbol, güey, y me aseguro de quedar destruida antes de que me agarren estos vatos, güey. Eso era la única certeza que teníamos, güey, que a mí esos pendejos no me agarran nunca, güey, nunca. Así de grave, pues. Sí, pues está cabrón. Y sí, o sea, una vez venía bajando, bueno, de dar un taller, venía bajando de Gómez Farías y traía la cámara y traía los instrumentos de los niños atrás y todo, porque regularmente ellos los pintan, yo me los llevo, los monto en mi casa y luego ya se los doy armados. Entonces yo traía todo en la camioneta, me paran, así se atraviesan en la carretera, se baja un güey con un cuerno. Y yo dije, puta madre, güey. Y en ese momento, sí, o sea, lo rápido que funciona el pinche cerebro en crisis. Dije, ¿son los nuevos o los viejos? Dije, son los viejos porque es la Sierra de Gómez Farías. Dije, ¿qué pedo, carnal? Dije, no, pues vengo de dar un taller. O sea, obviamente me estaba cagando de miedo, pero fue más del pinche instinto de supervivencia. Claro. Y le hablé como compa, le dije que no, pues vengo bajando de la sierra. Le dije, vengo a dar un taller con los niños. Agarré mi cámara, le enseñé las fotos y el vato me dice como que, no, mija, pero pues no puedes andar solo en la carretera, ¿verdad? Está bien peligroso, ya, dale en chinga. Y me fui, güey. Ese güey me estaba advirtiendo que estaba peligrosa la carretera. Imagínate. Sí, güey. Así está el nivel. No mames. Digo, es que ese es como... Se puso muy irreal y al principio se sintió. Pero el pedo es como... Pues, en los lugares se siente. Tú eres de allá, tú lo sentiste obviamente, güey, ¿no? O sea... Incidencia directa, pues. Y luego en el resto del país como... No, pues, o sea, está cabrón, pero... Claro. ¿No? O sea, como que siempre hay una tendencia a decir como... Bueno, pero... Bueno. ¿No? Y es como... No, como que bueno, güey. Pues sí, hace 20 años era completamente otro pedo, güey. Y no es tanto tiempo. O sea... y deja eso. O sea, no es que ahorita esté mal y paulatinamente... ¿No? O sea, como que del 2000... al 2008 había valido verga, güey, sí. ¿No? O sea, está cabrón. Menos de 10 años, pues. Y digo, y depende de las zonas, ¿no? O sea, Monterrey tuvo su momento, Tijuana, Ciudad Juárez, obviamente, Veracruz, güey, entero. Bueno, pero claro que hubo un evento detonante. Bueno, ha habido varios, ¿no? O sea, depende de la zona. Bueno, yo creo que yo creo que específicamente con lo que estamos hablando en este momento, tu tío Calderón. No, bueno, el tío Calderón lo que pasa es que para cuando él llegó ya había habido pedo. Y él hizo que escalara mucho más, ¿no? Ajá. Es que, exacto. Es como... ¿Sabes? No sé, güey. Ya te explotó el boiler y tú dices... yo creo que ahora que explotó el boiler estaría buenísimo aventarle un cerillo a ese tanque de gas. Exacto. Vamos a echarle gasolina. Sí, no, yo sé. Sí, o sea... Sí fue como radical y todo, pero es que sí hay detonantes muy, muy específicos que da coraje que no se hayan detenido, que nadie haya tenido un raciocinio de que, güey, o sea, no importa lo que hagas, güey, a tu economía no le va a ayudar, güey, aunque lo pienses monetariamente, carnal. ¿Sabes? Porque al final, pues sí, claro que a esa banda la armó Estados Unidos y claro que todo. Pero, güey, porque evidentemente fueron cosas que se dejaron suceder. Es que creo que hay una tendencia como... Que además, pues a mí me tocó desde morrito. Que era como que creo que todos los presidentes de México a partir de que... entró como el neoliberalismo. O sea, como desde De la Madrid y Salinas y Zedillo y toda esa banda. Ya les valía verga México como país. O sea, ellos querían tener carreras. Ellos como personas, ¿no? Salinas quería ser como el presidente del Banco Mundial. Que, por suerte valió verga. Pero bueno, o sea, como... ese tipo de cosas. Y luego cada vez peor, ¿no? O sea, ya que llegó Fox y ese pedo. O sea, era como... todos los presidentes son ricos, ¿no? Y todos los presidentes tienen mansiones. Y todos los presidentes, pues, eran la persona más privilegiada del país, güey. Pero tenía como un límite monetario, por un lado. Y por el otro era como, pues, México era una nación. Y tenían como un discurso hacia los gringos, ¿no? Eran como... muy antigringos y como que se aliaban con Cuba para tener fuerza. O sea, había como cierta estrategia, cierta como preocupación por la posición del país en el mundo, güey. Y después de eso valió, o sea, siento que valió verga muy cabrón, ¿no? O sea, es como, sí. No. Y ves gobernadores que tienen así miles de millones de dólares que se chingaron y tienen departamentos en Dubái, así. Y dices como,
verga, o sea, esto ya se convirtió en... O sea, porque México tenía como una noción de, bueno, sí hay una clase política de los 70 para atrás. Claro que... Para Latinoamérica, pues como mesurada, güey, ¿no? Sigue siendo Latinoamérica. Pero era como... ahora es, pues... Les vale verga todo. Es absurdo. O sea, es como... Y el discurso es como, no, sí, México... O sea, el actual presidente incluso es como... Ni siquiera sé qué decir, güey, ¿no? O sea, porque también no siento que sea así. O sea, no creo que sea como le vale verga el país. Pero está como en un nivel como en las nubes muy raro. En el que creo que es casi lo mismo. O sea, el resultado, aunque no le valga verga, ¿no? Es que yo siento que es el presidente que México necesita en 1970, no en el 2023. Pues puede ser. Sí está como anacrónico. Él es como así como... Te trajeron de los 50 para acá, güey, ¿no? Y su discurso así como de... No, es que no van a ver a sus abuelitas, ¿no? Y abrazos, no balazos. Y es como... Claro. De que, güey, acciona. O sea, es que... Es raro. ¿Sabes? Como sus respuestas... No sé, ya todo. Yo tampoco creo que en una primera instancia sea una persona malintencionada o como con una ambición pura de poder. ¿Sabes? Como yo un poco sí le creo su discurso, pues. Sí, un poco quizá le creo su discurso de una búsqueda de un bien común. Pero el bien común que existe en su mente ya no es el bien común que hace falta para, ¿sabes? Como para despertar un poquito de cambio, un poquito de mejoría. O sea, al final sus respuestas con respecto a feminicidios, sus respuestas con respecto a desapariciones, sus respuestas con respecto a todo me parecen tibias, me parecen abrumadora y desesperantemente tibias, pero al mismo tiempo creo que ha tenido estrategias que no han sido tan... No sé, por ejemplo, siento que lo juzgaron un chingo cuando suelta al hijo de tu otro tío. Sí. Pero al final es que si no lo hubiera soltado, dude, hubiera sido otro calderonazo, cabrón. Sí, digo, eso fue controversial, pero al mismo tiempo... Y yo no es que esté de acuerdo en que esté libre ese cabrón, pero... Pues ya no está libre, ¿no? No, ya no. Pero en ese momento específicamente... Como tanteando las aguas a como estaban, yo dije, dude... O sea, el vato jamás lo verbalizó, obviamente. Pero era una estrategia necesaria. No, y lo dijeron otras personas después. Pero creo que él tiene... Como que... Creo que hay algo que es correcto en su visión, aunque sea medio anacrónica, que es como... Pues la banda como adulta en adelante ya valió verga, ¿no? Y eso es como hay que medio como... No pensemos ni en eso. Sino es como... Démosle a las siguientes generaciones como bases, ¿no? Y entonces... Entre que atiende a los viejos mejor, lo cual eso sí está chido. Sí. Y entre que... un poco estos programas que tiene como para jóvenes y para... Creo que su pedo es que no toma en cuenta la cultura. Como que le vale madre. Y es como ahí está la clave, güey. También, ¿no? O sea, si lo que quieres es construir como generaciones nuevas con valores diferentes, pues es por ahí. Claro. Ahí es donde la está cagando, según yo. Y que sus promesas eran opuestamente radicales. Ah, sí, bueno. Eso es como... Creo que es así política 101. Así de... Nadie realmente quiere hacer lo que va a decir, lo que dice. Sino dice lo que tiene que decir para ganar y luego vemos, ¿no? Ya, pero tomas 3, 4 puntitos de tu campaña, aunque sí, así. Sí. Bueno, es que sí ha cumplido un par, ¿no? Pero es que, por ejemplo... Pero no sé. Pero es el mismo tema de lo que hablábamos con cultura comunitaria. O sea, el vato dijo, vamos a apoyar cultura comunitaria. Y se evocó absolutamente eso, pero al mismo tiempo desde estrategias que ya no son como tan prácticas ni funcionales y que justamente no tienen tanto que ver con el diálogo, sino con como con la exaltación de la tradición y del folclore. Sí, es como un viejo prismo, ¿no? Sí, güey. Se siente así. Como, órale, esto es como el prismo de los 70s justo, ¿no? Así como, Y pues, sí, o sea, eso no funciona. Ya está probadísimo, claro. Pues. Digo, eso le mete dinero a los bolsillos de ciertas personas, pues, ¿no? Pero también bajo el presupuesto de todo el mundo. Entonces, es muy extraño. Lo que sí creo es que
O sea, se siente diferente la violencia ahorita, ¿no? O sea, como que obviamente escalado porque siempre escala, ¿no? O sea, es como algo que siempre va en aumento, no es que vaya a disminuir, al menos pronto, creo. Pero ha cambiado como como que se siente más inepto todo, por un lado, pero se siente menos maligno. No sé si eso tiene sentido, pero es como... o sea, la cagan porque no saben muy bien cómo le están haciendo ni qué están haciendo. Sí. Pero no se siente que haya como un gobierno federal como dedicado a forzar el poder en ciertos lugares como se sentía antes, ¿no? Creo. Digo, no sé tú que viajas más hacia ciertos lugares. Porque obviamente eso es federal, ¿no? Eso no tiene que ver con las localidades. Sí, pues es que... No sé, yo siento que en Tamaulipas, por ejemplo, se sigue viviendo el absurdo. O sea, el hecho de que Cabeza de Vaca haya llegado a gobernar... Pero es que siento que esos son lugares como sitiados un poco, ¿no? O sea, como ahí... Claro. O sea, un poco Jalisco es así también. Y un poco Sinaloa siempre ha sido así. Y Veracruz lleva un rato siendo así. O sea, como que hay muchos lugares como que el gobierno federal pues no tiene mucho que hacer ahí. Digo, entra el ejército y ya... Y hacen pues, como lo que hacen, ¿no? Pero sí es como que son políticas diferentes, ¿no? Que a veces... No sé cómo era en el 2012. Uh-huh. O sea, un poco... 11. Sí se sentía como más una... Como mucho más apocalíptico, ¿no? Es que... Sí, güey. Es que justo fue como esta gran detonación de violencia, pero al mismo tiempo el gobierno hizo una cosa que yo sí agradezco hasta la fecha y que de hecho de ahí viene toda mi preparación sobre cultura comunitaria, y es que se traen un modelo de Medellín, Colombia, que era el modelo de los colectivos culturales comunitarios. Entonces, más allá, y evidentemente pues éramos un chingo de chamacos haciendo el trabajo del gobierno, pero más allá de eso, sí había un subsidio, de hecho teníamos subsidio también de la Unión Europea y todo. Pero justo es un modelo que heredan de allá y que viene con el gobierno de Egidio Torre. Okay. Pero bueno. Melguizo en Medellín, de repente como había varias bibliotecas abandonadas y todo, y le dice al gobierno como, oye, güey, ¿y si esas bibliotecas? Dice, hay un chingo de morritos raperos, güey, un chingo de morritos grafiteros, güey. Y si hacemos una especie como de... Pues nada, güey, de puntos de reunión, güey, para que la banda tenga pintura, güey, para que tengan micrófonos, para que tengan un escenario, güey, para que puedan... Como un faro de aquí. Desarrollar, exacto, tal cual. De hecho, bueno, entonces comienzan a desarrollar como este tipo de... Ahí les llamaban centros de animación comunitaria. Obviamente eso no se le decía a la gente, ¿no? A la gente le decías de que no, pues es tu nicho, güey, tú lo que quieras. Claro. Dentro del sistema se les llama centros de animación comunitaria. Y los morritos mismos comienzan a gestar el movimiento, a nutrirse entre ellos, a colaborar entre ellos, a realizar piezas nuevas, güey. Y la violencia comienza a bajar, pero porque ahí era otro tipo de violencia. Claro. O sea... Está como la gran violencia por el narco de Colombia, pero específicamente en Medellín había un asunto de pandillas, de... Pues no asaltos. Es que sea menos riesgoso, no es que sea menos riesgoso, pero bueno, pero estamos hablando de unas dimensiones muy distintas en profundidad de redes. Claro. Entonces, resulta que los niveles de violencia bajan, pero hacia un nivel absurdo de que, no sé, 60%, 70% en 4 años. Porque este güey decide pasar... Bueno, luego te paso chido el porcentaje porque el dato está buenísimo. O sea, no sé, ponle tú que le daban al año en esa comunidad daban 2 millones a cultura. Y Melguizo dice que, oye, güey, si en lugar de que me des 2 millones, me das 15, güey. O sea, pero así como una cantidad radical distinta. Y todo se invirtió, güey. En eso. Y los resultados fueron, te digo, 2-3 años. Wow. Entonces Tamaulipas dijo, yo quiero eso.
se lo traen para acá, evidentemente pues había otro tipo de violencia estructural, era claro, como mucho más profunda, pero igual se tejieron redes. O sea, yo comencé a hacer cultura comunitaria gracias a ese sistema. Conozco muchos de mis mejores amigos con los que hasta la fecha sigo trabajando y sigo haciendo colaboraciones a través de ese sistema, ¿no? Que nosotros teníamos nuestra propia, o sea, teníamos nuestro colectivo y sí nos pagaban, o sea, sí era, sabes, como si había becas, si había apoyos, pero que eran para un beneficio inmediato, pues, claro, o sea, que sí estábamos tangible. Trabajándolo, exacto, que sí estábamos trabajándolo ahí, y la verdad es que fue bien bello, y creo que por eso vemos toda una generación de banda del noreste, que tenemos muchísima claridad con respecto a cultura comunitaria, y cuando vienen a vendernos de llevarle teatro al pueblo, pues güey, es que no estás entendiendo de qué va, está chido, pero eso no es lo que va a generar un cambio y un intercambio y una comunicación. Y bueno, y justo de acá viene Benjamín González, que fue como mi primer gran maestro de cultura comunitaria, que es uno de los fundadores del Faro de Oriente. Y que yo, señorzazo de ese señor, he tomado creo que 2 cursos y le he aprendido más que a, no sé, que a mis maestros de la universidad. Y ese güey tiene una claridad sobre lo que sí es la comunicación efectiva con la comunidad. Yo sí creo que una cultura comunitaria pero efectiva, una que sí comunique, que sí existe un intercambio y que no hable desde la imaginación y desde sí, cómo piensas que desde van a ser los ideales del libro de la SEP. Claro, de los 80s. exacto. Es que, ¿sabes qué pasa? Incluso en el primer festival de la Bestia, lo que nos pasó fue que dijimos de que, ay, claro, vamos a llevar unos talleres de teatro y un taller de género y un taller de lectura y no sé qué. Y güey, cuando llegamos allá, ¿qué chingados la banda le va a interesar estar tomando un taller de teatro? Lo que se hizo con el taller de teatro es que se convirtió como en pues sí, en una especie de workshop, pero que se llamaba Domadores de Bestias. Y eran mis compas enseñándole a la banda estrategias de resistencia y de fuerza y de cómo conservar energía a lo largo del día para no caerse de la bestia, porque la banda se cae de la bestia y se cercena un brazo, se cercena una pierna y se muere en el pinche camino porque se desangra. Entonces, por ejemplo, el taller de género se convirtió en estar con las mujeres del refugio. Las mujeres del refugio, después de cierta hora, las encierran con llave. Es que es una mamada, pero por su seguridad, claro, ¿no? Porque entonces así ya ellas no se salen, pero ya tampoco puede entrar nadie a hacerles nada. Que eran cosas que sí pasaban. Sí, no, claro. Pero es como el concepto... Claro, porque no vas a poder encerrar a todos los vatos. Entonces, ¿qué haces? Pues encierras a las morras, claro, para que estén seguras. Ajá. Sí. Pero... bueno, se convierten en domadores de bestias. Te digo, el taller de género fue esto. Fue hablar con las morras limpiando frijol. Adentro del refugio. Lo que habíamos pensado de libros y todo se convirtió en una instalación que estuvo muy chulo, una instalación de arte objeto que hicimos en un lugar, pero eran como libros, ¿no? Entonces ya ese libro que les llamara lo podían tomar y llevárselo. Ya que vamos a estarles discutiendo o platicando o dialogando sobre, no, o sea, llévatelo, si te sirve está chingón. Claro. Y ahí fue conocerlos, ¿no? O sea, y ahí fue ver de que, güey, tú no necesitas un taller de teatro, necesitas una pinche mochila y unos zapatos, güey. Entonces, en las siguientes nos armábamos, ¿no? Hacíamos como colectas de zapatos, de mochilas. Y como sigue siendo un festival cultural, sí sigue siendo un festival cultural, porque justamente el punto, la radicalidad de esto es el diálogo. Claro. Entonces... también hay un proyecto que todavía no terminamos de cuajar, que sí es una especie como de... que no se termina de cuajar porque al final es algo que se está transformando todo el tiempo. Entonces necesitamos que esto cuaje de una forma en la que pueda ser modificable al tiempo. Que es una especie de guía. Por ejemplo, la última vez que hicimos La Bestia, que fue hace como 2-3 años... en uno de los refugios en el Estado de México, era como
un día, o sea, yo llevaba también otra, siempre la belleza de la bestia es que nunca terminas haciendo lo que ibas planeando. Entonces yo llevaba como un taller de miradas, de reconocer al otro, de sentarte un poco, escuchar. Y al final pues nos quedaron como 30 minutos y era, ok, vamos a ponernos en un círculo, güey, tú cuéntame en qué puntos estratégicos, o sea, con un mapa, cuéntame en qué puntos estratégicos te ha estado chingando la policía, dónde te chingó la maña, dónde pasó esto, dónde se están escondiendo, dónde hay pedo, güey, dónde la banda puede correr riesgo. Entonces se convirtió como una especie de círculo de consejos, güey. Como de, por ejemplo, Palenque, que Palenque solía ser un lugar súper seguro y resulta que ahora se ponen militares ahí justamente pues a chingarse a la banda. Claro. Ahorita en 2000... ¿Qué fue? 2016, 2015 hubo una transformación espantosa de la ley de frontera sur, que bueno, que eso sí se cambió con el gobierno actual, pero llegó un momento en que la banda ni siquiera estaba tomando el tren, güey, porque estaba tan cabrón. O sea, esa ley era algo como que si tu gobierno no tenía un convenio con el país, tú estabas como privado de derecho aquí. O sea, te pasara lo que te pasara, nuestro gobierno no tenía ninguna obligación de investigar. Ah, la verga, claro. Ya sé, por si no investigan los nacionales. Ahora legalmente no nos puedes ni reclamar, nadie. Exacto, entonces no, la gente estaba aterrada, las patronas estaban quedando con la comida, porque la bestia iba casi vacía, y la banda llegaba con los pinches pies sangrando a Querétaro porque se aventaban toda la ruta caminando, y porque se aventaban la ruta larga, porque aparte de aventarte la ruta por Tamaulipas, pues también implica otro riesgo. Ajá. Entonces, el fenómeno migrante a través del país es algo que está cambiando todo el tiempo. O sea, que, por ejemplo, si existiera, que es como nuestro sueño, ¿no? Que si existiera algún tipo de guía de cuidado, es algo que tendría que estarse modificando al menos 1 o 2 veces al mes. Sí. O sea, que ha habido como banda que lo hace, ¿no? O sea, claro. Pero es por zonas, pues. Ajá. O sea, como, según tengo entendido, el padre Soralindi hacía algo así, ¿no? Como en una zona. Y era como, bueno, aquí les decimos, cuando llegan, pues les decimos por dónde ir, por dónde no. Uh-huh. No todo el mundo además acepta la ayuda, ¿no? Porque pues, también hay mucha desconfianza. Claro. Con toda razón, güey. En Querétaro nos dejaban acercarnos al principio. Hasta que se dieron cuenta que íbamos sin pedos. Y que justo hubo, pues nada, ahí como les dimos las calcetas y unos zapatos y todo. Porque, o sea, porque no lo digo por dramatizar, de verdad llegan con los pies sangrando. Sí, pues. claro. Y pues todo el mundo, o sea, además pues llegan a todos lados, ¿no? O sea, es como eso no se detiene. Claro. Y están aquí a la vuelta y están en cualquier ciudad. O sea, pueden estar en casi cualquier ciudad en realidad, ¿no? Casi cualquier... Porque hay muchas maneras de llegar allá arriba, pues. Claro. No, y aparte justo nuestro país, ¿qué haces? Nuestro país es un cono. Toda la frontera norte es amplísima. Exacto. Sí, esa es otra, ¿no? Además, había algo que es como esta cosa de ideas abstractas, pero era como cuando hablaba con mi papá de este tipo de cosas y yo le preguntaba así como morro de, bueno, pero ¿qué se puede hacer, no? Y me decía, es que si el gobierno no se apoya en la gente, nunca va a cambiar nada, porque lo que necesitas es que ambos estén trabajando para lo mismo, ¿no? Una estructura. Pues sí, como el tejido social. Uh-huh. Por eso la familia es como tan fundamental en nuestra cultura, ¿no? Porque ese es como el tejido social automático. Y es como... Pues sí sostiene muchas cosas, ¿no? O sea, como de pronto vivir en México puede ser muy, muy difícil. Pero gracias un poco a eso, pues... se logra sobrevivir, ¿no? Entonces si hubiera otro, ¿no? O sea, claro. En ejemplos muy, muy... así específicos, ¿no? Como hay ciertas colonias en las que cierta cuadra se organiza y esa cuadra está organizada y ahí no hay pedo, ¿no? O sea, como si empieza a ver, si alguien quiere asaltar a alguien ahí o alguien empieza a gritar, pues sale toda la cuadra, güey, ¿no? Y ya es un pedo diferente. No, que si llega el gobierno y quiere como quitar una cosa o llegan unos güeyes y quieren poner un punto ahí o lo que sea, claro. Es diferente, ¿no? Porque no te estás enfrentando a 2 güeyes, sino a 100, comunidad. ¿No? 150, que ya es comunidad, exacto. Y que pues eso se puede multiplicar, ¿no? Pero pues sí, supongo que es una lucha constante el buscar esa comunidad.
Es que infravaloramos el diálogo todo el tiempo, en realidad. Y las diferencias. O sea, como que pensamos que la diferencia es algo que nos debería de mantener como cada quien en su lado. Pero es al revés, ¿no? O sea, entre más variedad, más diferencia haya en una comunidad es mucho más fuerte. Y es que es eso, ¿no? Al final es 2023 y seguimos pensando en banderas más que en personas. Entonces como en lugares que me separan del otro y los motivos por los que somos diferentes, en lugar de pensar en los motivos por los que somos iguales, güey, si nos carga la verga, nos va a cargar la verga a todos, güey, mejor nos cuidamos. También hay otro fenómeno, bueno, supongo que no es nuevo, ¿no? Pero que ahora es... La diferencia ideológica se volvió rentable, ¿no? Claro. O sea, porque vendes un chingo de cosas. Digo, los gringos lo hacen todo el tiempo ahora, ¿no? Es como esta cosa de... O eres de ultra izquierda, que para pues, ultra izquierda es como un centro ahí raro, o de ultra derecha, ¿no? Y entonces no hay nada en medio y no se ponen de acuerdo en nada. Pero es muy rentable pues para las corporaciones, para las noticias, para todo, como el mundo que está ahí capitalizando ese pedo, ¿no? Y en México, pues eso obviamente hace que sea mucho más fácil penetrar en cualquier lado, ¿no? Si todo el mundo está peleado. Claro, leí algo también como justo sobre esto, ¿no? Como el incluso despojarnos de la conciencia de clase, o sea, que la banda se siga pensando clase media y voltea a ver como que, ay, pobres de los pobres cuando ya no eres clase media. O sea, sí. Es como... Es que hay como un desequilibrio raro también en que... pero siguen siendo esos márgenes que dividen y que te hace ver al otro como otro, ¿no? Y no como un par. Es que está muy cabrón porque cuanto más hippie se siente la banda y más vibrando alto, en realidad está marcando unas fronteras muchísimo más evidentes entre las personas, siento yo. Sí. ¿Sabes? Como por sentirse, no sé si... Es que la palabra que busco no es superior, pero sí sentirse distinto, sentir que estás parado en otro lugar y que ese lugar en el que estás parado no te vuelve vulnerable. Creo que es como una cosa de la ignorancia de lo que el privilegio realmente significa, ¿no? Claro. Porque el privilegio no te hace mejor, solo te puso en una posición más ventajosa. O sea que de hecho si lo ves como es, eres peor. O sea, eres más inútil en un chingo de cosas. Porque no has tenido que luchar por ellas, güey. Porque no has tenido que construir nada. Porque llegaste a un mundo en el que todo se te sirve de una manera, ¿no? Y eso para todos, o sea... Y también estamos muy como dices, como pensando que el privilegio es algo como muy grande en una clase media que ya ni existe, ¿no? Y es así... Estamos como muy precarios, ¿no? Lo que pasa es que la banda que está allá arriba no se dan cuenta de que el mundo es este mundo. Viven en otro país. Eso me ha quedado muy claro también. O sea, que es de nuevo, ese gran privilegio, pues los vuelve... no se puede ni dialogar, pues, porque para ellos ven todo este pedo y creen que es intencional, ¿no? Así como... ¿Y para qué voy a voltear? No, güey, pues es que son huevones. Así, güey, ¿no? Claro. Así de la gente que trabaja más que en casi cualquier otro país del mundo. Es como, no me jodas, ¿no? Entonces es como completa ignorancia de su país. Sí. Eso me parece lo más grave, güey. O sea, bueno, es una de las cosas graves. O sea, vamos a hacer una pinche de autogestiva. Eso siempre suena bien y luego nunca termina bien. Es raro, ¿no? O sea, es como que suena bien. Es que yo sigo buscando como algo... O sea, yo lo que sí sé es que soy muy puta adicta al internet, dude. Ajá. Entonces quizá... ¿Y has encontrado esos lugares? Ajá. A ver... No. Más bien siento que lo único que me faltaría now de autogestiva sería el Instagram. Lo acepto si pueden hacer su red así privada. Sí, el Instagram de los 400 individuos que vivan ahí. Claro, porque no existe forma de salirte del sistema si sigues utilizando internet. Bueno, pero no hay manera de salirte del sistema en realidad, ¿no? O sea, porque necesitas comer y así. Ya, pero y luz eléctrica. Pero el punto de la aldea autogestiva es justamente que todo este tipo de sistemas y de servicios sí se puedan establecer internos. Claro, pero es como... Bueno, conozco una banda que medio lo logra. Pero siempre es como... Siempre dependes de todas maneras del exterior, ¿no? O sea, puedes como minimizarlo un poco. Intercambian. O te lo robas, porque eso también pasa. Pero digamos, si te quedas... Si la ciudad se queda sin luz... Pues tú también te vas a quedar sin luz, ¿me explico? Eso no hay vuelta de hoja. Digo, podrías vivir en un lugar en el que tú generes tu propia luz, pero pues no va. No, yo sí conozco banda que vive sin luz, güey.
También, sí, eso también pasa. O sea, que los he topado justamente en TFM y que es como... Van, pero entonces digo, pero si estás comunicado, porque te enteraste del festival. O sea, está... Alguien tiene acceso a... No, claro, pero el asunto es como que entonces te regresas en el tiempo a un lugar en el que ya no estás en la misma sociedad, ¿me explico? Y entiendo como lo que suena chido, pero al mismo tiempo la idea sería que cambiara el mundo actual, ¿no? O sea, el mundo que nos abarca a todos. Claro, pero era justo lo que hablábamos hace un rato del hartazgo, ¿no? O sea, yo ahora lo digo un poco como de broma, pero a veces también, claro, que me pasa por la cabeza, güey. Si uno se quiere jubilar, aunque estés joven. Así ya... Sí, es como, bueno, es que pinches ganas de hacer este cachito de mundo donde me tocó vivir un poquito mejor, pero también qué ganas de mandarlos a la verga a todos, güey. ¿Sabes? Sí. Como siento que yo llevo el corazón en esa dualidad todos los días. Creo que todo el mundo tiene esa fantasía, ¿no? Para arriba. O sea, el punto ahí es como que sigue siendo lo mismo. O sea, en el sentido de... Pues un obrero que trabaja en China haciendo teléfonos, pues también tiene su fantasía de cómo podría no estar ahí, güey, ¿no? Pero no cambia la realidad de que pues está ahí haciendo teléfonos, ¿no? Y no cambia nuestra realidad de que vivimos en un país pues dominado por intereses extranjeros, la violencia, etcétera, ¿no? Y es como... Tiene que haber una manera de navegarlo mejor, pues. Creo que es ahí en donde está esa cosa que dijiste hace unos minutos de pues la comunidad, ¿no? El espacio en el que podamos, al menos todos, aunque pensemos diferente, tratar de estar construyendo algo mejor para nosotros mismos, pues, para toda la banda. Claro, es que yo siento que sí, desde ahí, desde pensar en construir y no en dividir, ya funciona distinto. Pero no sé, siento que nos criaron demasiado pensando en banderas y en pertenencias y en grupos y en... ¿Sabes? Como en somos parte de esto y no en... Dude, estamos ocupando esta pinche esfera gigantesca que compartimos todos, güey, al final. Entonces... Sí, pues es que eso también vende, ¿no? O sea, al final es un poco eso. Es como... Hay que vender playeras pues, de dos equipos diferentes, ¿no? Hay que vender chela a los del América, hay que venderle chela a los de los Pumas y... Se van a agarrar a chingadazos, no importa. Ahora les vas a dar 4 partidos en vez de 2. Y así, güey, ¿no? Todo es así como... ¿Cómo vendemos más? O sea, todo está como dominado por esa mentalidad como ultracapitalista. Y también pensar que estamos separados de eso, pues no. O sea... Porque un poco el precio que tendrías que pagar es eso, ¿no? Es decir, como de estas islas de los güeyes que son todos así súper hostiles y viven como hace 2000 años y que hablan un lenguaje primitivo y cazan y si te les acercas te matan y a la chingada. No suena tan mal. No suena mal, pero si son poquitos. Tamaulipas. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo. Un placer, Erio.